Buenas tardes, les saluda Roberto Peña, pastor de la Iglesia Familia de Fe. Es una alegría para mí estar en este momento con ustedes para poder compartir acerca de la palabra de Dios. Hoy día voy a compartir el tema, el libro que cambió la historia del mundo. Vamos a orar para poder ingresar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu santa presencia para agradecerte todo lo bueno que eres tú, agradecerte por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que produce fruto, abundante fruto, Señor, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, que discierne y entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por cada persona que va a escuchar esta palabra. Gracias por la unción para poder enseñar tu palabra con profundidad, pero con humildad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, voy a hablarles acerca del libro que cambió la historia del mundo. Quiero hablarte acerca de este libro que fue el que cambió la historia del mundo, que cambió mi vida y puede cambiar la historia de tu vida. Si tú lees, si tú meditas y practicas lo que la palabra de Dios dice, entonces vas a poder experimentar las bendiciones de las cuales la palabra de Dios nos habla. Este libro, que es la Biblia, fue escrito aproximadamente en un periodo de 1600 años. Fue escrito por 40 autores en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Y fue escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Tiene algunas pizcas de babilonio y egipcio. Pero a pesar de que fue escrito en diferentes tiempos, por diferentes autores, en diferentes continentes y en diferentes idiomas, no hay ninguna contradicción en ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios hablándote. Este libro ha sido odiado por siglos por muchas personas. Y es el diablo quien le tiene miedo a este libro. ¿Sabes por qué? Porque este libro tiene el poder para cambiar tu vida. Este libro, la Biblia, está lleno de vida y las palabras que contienen son como una semilla que empezarán a crecer en ti y tú nunca serás el mismo, tú nunca serás la misma. Acompáñame al libro de Marcos, en el capítulo 4, versículos 14 y 15, y leo. Dice la escritura, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces dice aquí, es el diablo quien quiere robar la palabra, es Satanás quien quiere robar, quiere quitar esta palabra, porque esta palabra está viva. Esta palabra tiene poder para cambiar tu vida. Y el diablo sabe que esta palabra tiene poder para hacerte sabio. Si me acompañas a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y leemos, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y leemos, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, este libro tiene el poder para hacerte sabio. Y no solamente tiene el poder para hacerte sabio, sino también producir la fe que tú necesitas para recibir todo lo que Dios ya te ha dado. Si me acompañas a Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, y leo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repito, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? La fe trae al mundo material, físico, lo que está en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Todo lo que Dios ya te dio en el mundo espiritual tiene que ser guiado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. La palabra de Dios es luz.
La palabra de Dios es agua. La palabra de Dios es guía. La palabra es luz porque alumbra tu camino. La palabra de Dios es agua porque puede saciar tu sed. Y también es la guía que tú necesitas. Si me acompañas a Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105 y leo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es una lumbrera? Es como una lámpara, es como una linterna que te va a guiar en los tiempos oscuros de la vida, en las circunstancias difíciles. Es cuando necesitas de la palabra de verdad, de la palabra de vida, de la Biblia. Aparentemente, la Biblia es un libro ordinario, pero no es así. La diferencia es que Dios sopló vida sobre este libro y por eso dice que la palabra de Dios tiene vida, funciona, es eficaz, funciona. Entonces, Dios sopló vida sobre la palabra y es por eso que esta tiene vida. Si me acompañas a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y leo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada o inspirar en el griego significa respirar o soplar. Soplar vida. Es similar a lo que Dios hizo con el hombre en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, y para poder entenderlo vamos a Génesis 2, 7. Dice la escritura, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios sopló vida en el hombre, en ese muñeco de barro, en ese muñeco de barro, Dios sopló vida y ese muñeco de barro llegó a ser un ser viviente, un ser humano. Y la Biblia tiene vida. Si tú pones en práctica todo lo que está escrito, te saldrá bien. Si tú pones en práctica todo lo que aprendes, las cosas te van a salir bien. El consejo lo tenemos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, y leo. Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, no solamente la lees, la meditas y la aplicas a tu vida, te va a traer prosperidad y todo te saldrá bien. Aclaremos, prosperidad no es solamente dinero, finanzas. Las finanzas es parte de la prosperidad. La prosperidad es integral. Entonces, tú tienes que leer, tienes que creer y confesar la palabra de Dios y esta va a cobrar vida en tu vida. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, y leo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne o entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos dice que la palabra de Dios es viva, tiene vida, está viva. Y también dice que es eficaz. ¿Qué es eficaz? ¿Qué significa eficaz? Algo que funciona. Entonces la palabra de Dios funciona. Quiere decir, Hebreos 4:12 nos dice que funciona. La palabra de Dios funciona. Y en el Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3, y leo, Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3, y leo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, si tú vives en la palabra, Dios te enviará prosperidad y bendiciones. Dios quiere bendecirte para que tú seas de bendición a otras personas. Ese es el propósito de la bendición, ser de bendición para otras personas. Entonces, Dios nos revela todo por su palabra, porque Dios tiene un plan para tu vida. En el libro de Juan, en 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 10. Digo Evangelio de San Juan porque hay evangelios y hay epístolas. En las epístolas, que son cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, esas son epístolas. Y acá estoy hablando del Evangelio de Juan, en San Juan 14, 10, y leo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vas a ver a Dios obrando por medio de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios revela que Dios te ama y que puede cambiar tu mundo, puede cambiar tu situación, puede cambiar tu circunstancia. Si vamos a Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. Juan 16, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24, y leo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid, pide para que recibas y tu gozo sea cumplido. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Tú tienes que entender que Dios tiene un sueño para ti. Dios tiene un sueño para cada ser humano. Dios tiene un sueño para cada persona. Dios tiene un plan y un propósito para cada persona. Y la Biblia es la revelación del sueño de Dios. Si me acompañas al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan, capítulo 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El sueño de Dios es que seas su hijo. Y hay una gran verdad, solamente son hijos de Dios los que reciben a Jesús como Señor y Salvador de su vida. La Escritura lo dice bien claro, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder, honor, privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, aquí no habla de un engendrar de papá y mamá, sino de Dios. Está hablando de un nacimiento espiritual. El sueño de Dios es que pases de ser creación a ser hijo y aprendas a enfrentar este mundo sin temor a nada. Te puedo decir con absoluta seguridad que cuando uno conoce la palabra de Dios, camina seguro en esta tierra. Y es por eso, es muy importante que sepas, aprendas, conozcas cuál o qué dice la palabra de Dios. Dios tiene muchas cosas hermosas para ti, promesas que son para ti. Todas las bendiciones de Dios están envueltas en las promesas que están escritas en su palabra. Entonces, el sueño de Dios es que enfrentes este mundo sin temor a nada. Si vamos a Juan, Evangelio también, capítulo 5, versículo 24, para terminar ya con este versículo termino, dice la Escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vuelvo a leerlo. De cierto, de verdad os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En conclusión, la vida eterna se obtiene únicamente a través de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la vida eterna se obtiene únicamente a través de Jesucristo. Solo si tú lo dejas entrar a tu vida, Él te ayudará, Él te salvará y Él te dará la vida eterna. Y tú nunca serás el mismo. Y creo que esta es una buena oportunidad para que tomes la decisión de ser un hijo de Dios. Dejar de ser creación y ser un hijo de Dios. Y quiero guiarte en esta oración. Acompáñame en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito de ti. Reconozco que he fallado, que me he equivocado, que he cometido muchos errores y esa es la razón por la que me ha ido mal en la vida. Pero ahora, Señor, yo me vuelvo a ti, me arrepiento de mis errores, de mis pecados, de mis fallas, y me vuelvo a ti. Vengo a ti, Dios eterno, creador del cielo, de la tierra y del mar, que enviaste a Jesús a morir en la cruz por amor a mí. Y creo que nació de la Virgen María, y creo que fue a la cruz por mí, y creo que derramó su vida y su sangre por mí, y creo que murió y resucitó al tercer día, y que está a la diestra del Padre. Yo creo que tú me perdonas mis pecados y mis fallas y ahora yo recibo el regalo de la vida eterna. Recibo el regalo de la vida eterna. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Muchas gracias, Dios bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Con esta... terminamos con esta oración. Ha sido una alegría, un gozo poder compartir con ustedes para servirles su servidor Roberto Peña, pastor de la Misión Cristiana La Familia de Fe en Lima, Perú, para el mundo. Bendiciones.